Hola con todos y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Raquel Cifuentes y hoy vamos a ver los siguientes dos milagros que Dios realizó en mi vida, porque como les había dicho anteriormente en el primer video, Dios hizo un gran milagro antes de nacer y después de nacer. Así que comenzamos. El día de hoy les voy a contar cómo es que el Señor se fue manifestando en mis primeros años de vida a través de los sueños. Y lo segundo que les voy a contar, les voy a relatar, es sobre aquel día en el que el Señor Jesucristo se apareció en mi habitación después de que yo clamara su nombre. Antes de empezar, deseo ubicarte más o menos en el contexto. Y es que te debo contar que para cuando yo ya tenía 3 años, mis padres ya se habían divorciado y mi mamá se había vuelto a casar con quien sería el padre de mi hermana menor. Entonces, nosotros ya estábamos viviendo en otra ciudad para aquel entonces. Y también te quiero aclarar que mis padres en realidad no eran y no son, de hecho, hasta ahora, personas religiosas para nada. Mi mamá, de verdad, nunca nos leyó la Biblia y pues muy rara vez es que oraba con nosotros. Así que eso es lo que te quiero aclarar antes de comenzar. Comenzamos con el primer sueño que tuve con el Señor Jesucristo y esto ocurrió cuando yo apenas tenía 7 años de edad. Me acuerdo muy claramente hasta el día de hoy y recuerdo que en este sueño yo estaba en el cielo. El cielo es un lugar lleno de luz, así como ven, ya salió el sol. Todo este lugar y es obviamente porque está Dios ahí. En este sueño lo que yo me acuerdo que vi claramente fueron legiones y legiones de ángeles que estaban alrededor del Señor Jesucristo. Y lo que yo tengo tan claro en mi memoria es que vi que el Señor Jesucristo estaba como tratando de organizar a las legiones de los ángeles. Era como que ustedes vengan por aquí y ahora ustedes otros muévanse por acá. Y otra cosa muy clara que también recuerdo de aquel sueño es que el rostro del Señor Jesús lo vi como un poco cansado, digamos así. Pero aún así, cansado y todo, seguía irradiando todo ese amor, toda esa ternura, esa paz. Y eso me acuerdo que fue como... Y ese sueño recuerdo que fue a partir de ese día, a partir de esa vez que tuve ese sueño, fue como el comienzo de todos mis sueños y digamos visitaciones e inclusive visiones que he tenido con el Señor. Entonces, recuerdo que a partir de mis 7 años de edad en adelante, 9 8 9 10 años, casi todas las mañanas, cada vez que estaba como entre dormida y despierta, ustedes saben, ese estado de sopor donde uno está entre el sueño y la vigilia, me acuerdo que tenía como un tipo de visión, no sé si decirlo sueño o visión, o tal vez las dos cosas, no sé, pero recuerdo que podía ver el rostro del Señor Jesucristo y Él me miraba con su mirada de amor, llena de gozo. Y recuerdo que me miraba y me hablaba y me decía muchas cosas que de verdad no les puedo contar porque ya la verdad no me acuerdo también. Solo me acuerdo de una o dos veces que me dijo mensajes bien claros y ya les voy a contar más adelante. Y bueno, me acuerdo que después, una vez que yo ya me despertaba, abría mis ojos y lo primerito que hacía era con mi dedo índice hacer como una forma de corazón en el aire y escribía Dios y Jesús, te amo. Eso es lo que más recuerdo de aquel tiempo, de aquella etapa tan peculiar en mi vida, tan singular. Y bueno, ah, ahora sí les cuento el día en que el Señor me dijo, en uno de estos sueños, Él me dijo, recuerdo su mirada llena de gozo, llena de como hasta digámoslo orgullo. Él me dijo, en el futuro mi espíritu va a morar en ti. Y me miraba con un gozo, me miraba como si yo ya perteneciera a Él. Y me sentía abrazada en su presencia, a pesar de que justo en ese tiempo recuerdo, no tuvimos no teníamos momentos tan felices con mi mamá y mi padrastro, la verdad. Pero Dios me llenaba, Dios estaba ahí abrazándome, protegiéndome, cuidándome y él pues yo creo que ya tenía sus planes, ¿no? Entonces, wow, me siento muy agradecida con él.
Bueno amigos, y ahora pasamos al segundo punto de este video, que es el relato de cómo el Señor Jesucristo se apareció en mi habitación cuando yo tenía 8 años. Recuerdo que era una tarde soleada, así como vemos aquí. Era una tarde soleada de un día del año 2004, cuando mi mamá me había castigado por algo que yo había hecho mal. Ya, la verdad, ni siquiera recuerdo qué es lo que hice mal, pero recuerdo que mi mamá me había golpeado de tal manera que yo de verdad sentía que era algo demasiado injusto. Y pues lo único que hice en ese momento fue clamar a Dios. Nadie me había dicho de ese versículo Jeremías 33:3, clama a Dios que yo te responderé, pero eso fue lo que pasó. Yo con 8 años no sabía nada de la Biblia. Y lo que hice, mi instinto fue simplemente gritar, llorar primero y segundo gritar, clamar a Dios. Y recuerdo que mis palabras fueron, Dios, llévame de aquí, Dios, llévame de aquí. Y pasé así, de verdad, como unos 10 minutos, serían 10 minutos, cuando mi hermano mellizo vino donde yo estaba y me dijo, ya Raquel, tranquila, todo va a pasar, no te pongas tan mal por esto, tranquila, por favor. Y yo seguía llorando y yo sentía que de verdad mi mamá se le había pasado la mano conmigo, literal. Y yo me sentía muy mal. Aparte del dolor que sentía en mi cuerpo por la forma en la que ella me había golpeado, sentía un gran dolor en mi corazón. Y sentía que solo Dios me podía salvar. Y entonces lo que pasó fue que justo en ese momento cuando mi hermano había entrado a la habitación, ya ven así la luz, ¿no es cierto? Está la luz entrando desde afuera, pero lo que pasó en la habitación fue, recuerdo que empezaron a aparecer como burbujas de luz, burbujas redonditas de luz, y primero comenzaron como unas 5 10 15 como en desorden, y así empezaron a flotar. Y me acuerdo que yo con mi mano hacía así y traspasaba esas burbujitas. En ese momento yo ya me había calmado un poco. Y con mi hermano me acuerdo que yo le decía, Esteban, ¿estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? Y mi hermano me dijo, sí, Raquel, ¿qué es esto? Y de pronto comenzaron a llegar más y más burbujas flotantes, no sé cómo llamarlas, burbujas de luz flotantes por toda la habitación. Y era una cosa de verdad de no creer. Y entonces, en ese momento, en medio de la nada, eh, comenzó como a formarse la imagen de un hombre. Digamos, este es el colchón, ¿no es cierto? Para esta altura de acá, vi que o sea, se comenzaron a formar como unos pies, con unas sandalias obviamente, eran unos pies con sandalias, y yo me acuerdo clarito hasta de la forma de los dedos, era la forma de un señor que tenía una túnica blanca, tenía, recuerdo, un cinturón, tenía como una diadema o una corona. Recuerdo que este hombre estaba con las manos extendidas y estaba también cerrado los ojos, y la paz que irradiaba era increíble. Y recuerdo clarito que en mi mente comencé a pensar y dije, este hombre es el Señor Jesucristo. Y la verdad es que yo no tenía miedo para nada. De pronto mi hermana entró a la habitación, ella tan solo con 5 años de edad, y se quedó así, en gran estupor, en gran asombro, completamente anonadada, abrumada por lo que estaba pasando, pero tampoco ella, ¿eh? Tampoco ella se asustó. Ella solo se quedó así. Y yo y mi hermano. Pero, sin embargo, mi hermano mellizo fue quien comenzó a ponerse un poco nervioso y me dijo, Raquel, ¿quién es ese hombre? Me decía así, Raquel, ¿quién es ese hombre? Y yo le dije, no sé, solo sé que clamé a Dios y ahora, se preguntarán cómo fue que el Señor se apareció. Y les voy a explicar exactamente cómo fue que vi que se apareció. No sé si es que alguna vez ustedes han encendido una cerilla y les ha quedado como, bueno, encienden y a veces, bueno, le apagan, perdón que me haga bolas, le apagan y deja como una bruma de aire, ¿no es cierto? Uno puede hacer hasta formas con eso, ¿no es cierto? Así primero comenzó así. Se fue formando todo el cuerpo del Señor Jesucristo como en una bruma.
Y luego fue tomando cada vez y cada vez más forma e inclusive hasta color. Y flotaba en el cuarto. Y fue de verdad algo maravilloso, algo maravilloso. Recuerdo que la paz que el Señor dejó en mi corazón era, era indestructible. Me sentí tan bien, tan segura. Sentí que de verdad no estaba sola, sentí que Él estaba conmigo y que por más que sufriera por una u otra circunstancia, Él iba a seguir ahí. Y me sentí muy confiada.